a mi grupo le tocó un versículo muy lindo, que Dios no nos había dado espíritu de cobardía, sino de valor, de amor y de dominio propio. Entonces nos daban una serie de interrogantes, entre esas interrogantes era en qué proceso estábamos. Y el grupito que teníamos, que nos tocó, a todas nos faltaba el dominio propio. O sea que el Señor sigue moldeándonos, ¿no? Y fue interesante porque eran grupitos de 6, algunos de 7, algunos de 8. Pero en todos los grupos compartimos experiencias donde ese versículo adquiría vida. Entonces, cuando me fui de acá de la reunión, me fui a un cumpleaños de mi sobrina y cuando llegué a casa de noche dije, Señor, yo sigo sin tener la palabra. Entonces empecé a meditar en ese versículo y me acordé, no, todos saben que mi familia está pasando un momento difícil. O sea, tuvimos un momento difícil, un momento duro. Ustedes participaron conmigo cuando yo recibí una noticia que mi nieta quedó súbitamente sorda del oído, una chica de 14 años, completamente sana, completamente biológicamente normal, pero de pronto pasa eso. Entonces vino un sacudimiento y te quebrantás y sufrís. Sentí el respaldo de la oración de todos los hermanos, pero pasaron las horas y llegué a mi casa, me postré ante la presencia del Señor y dije, Señor, no me salen las lágrimas, endurecí mi corazón, dejé de ser sensible. Mi nieta, o sea, yo tengo 7 nietos, los amo a todos, pero tanto Julieta como Juanchi son los que conviven más conmigo. Entonces, al estar todos los días con ellos, se crean otros lazos, ¿no? Otra relación. Entonces, ahí le empecé a plantear al Señor qué le pasaba a mi corazón, que estaba endurecido, que no lloraba, que no me derramaba en lágrimas, que yo quería derramarme en lágrimas, como hizo Ana pidiendo, dame un hijo, me muero, y yo quería decirle, Señor, dale el oído, devolverle el oído a mi nieta o me muero. Se lo pedía, pero sin llanto. Entonces me entré a cuestionar. Entonces empecé a revisar personajes bíblicos que pasaron situaciones difíciles. No buscando consuelo en el mal ajeno, sino para que sirviera a ver cómo actuaban, porque yo veía que Ana se había derramado en lágrimas para pedir ese hijo. Ahora, yo me fui a un personaje que a mí me encanta, que es Esther. Y yo a Esther la veo reina, sin pasar el proceso. Pero después me planteé, para llegar a ser reina, Esther fue huérfana de padre y madre. Capaz que acá en la iglesia hay gente que es huérfana de padre y madre. Y tuvo que ser adoptada por un tío lejano. Y después de ser adoptada por un tío lejano, o sea, sufrió el momento de ser huérfana. Después sufrió el momento que al rey le gusta tener en el palacio de sus concubinas muchas jovencitas lindas y las separaron para ser parte de ese equipo de mujeres a disposición del rey cuando quería ser elegida. Yo pregunto, otro desprendimiento más, Esther tiene que haber sufrido, porque se separó de ese único lazo familiar que era su tío lejano. Después, ser tomada, yo pensaba, cuando leía el libro de Esther, decía, qué lindo ser como Esther, que te pongan cremas aromáticas, perfumes, esencias, y me imaginaba que era lindo. Ahora, si me pongo en el pellejo de Esther, prepararme para que abuse otro de mí, porque no era una entrega de amor, porque era cuando al rey le placiera acostarse con Esther,
la estaban preparando para que el rey la tocara suavecita y para que el rey oliera bien, ¿no? Es feo, ¿no? Y debe haber sufrido. Yo digo, capaz, yo nunca lo había pensado como sufrimiento, pero cuando veo el proceso, ¿y para qué? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué? Pero Esther siempre tenía claro que ella adoraba a Dios. Esther tenía claro cuál era el fin y el propósito de todo el proceso que ella pasó, que ella iba a servir a su pueblo. Después pasé a otro personaje que también me gusta, Daniel, un muchacho que era muy culto, por eso lo pusieron a trabajar en el equipo del rey, porque tenía un nivel intelectual alto, pero fue llevado esclavo. ¿Ustedes se imaginan? No sé, pongamos, cualquiera de nosotros, por más humilde que sea nuestra condición, vivimos en nuestra casa, alquilada propia, pero es nuestra casa, con nuestros derechos y con un documentito que es una cédula que vos, por ser ciudadano uruguayo, tenés derechos. Y sin embargo, Daniel, por más que pertenecía a una clase alta y un hombre preparado, pasó a ser esclavo. Le sacaron la cédula, ya no perteneces a nadie, todavía para menospreciarlo le cambiaron de nombre para que perdiera su identidad y todos los días estaba sujeto a que el rey estuviera contento con su trabajo, porque si no, y quisiera la voluntad del rey, porque si no, lo podían tirar al foso de los leones, como le pasó, o como a sus amigos que lo metieron en el horno de fuego. Pruebas difíciles, y pasó por el reinado de Nabucodonosor, y después, cuando fue puesto en el foso de los leones, porque no quiso postrarse. Pero él sabía a quién servía. Servía a un Dios, al Dios Altísimo. Y ese Dios Altísimo es el que a Esther la llevó de prueba en prueba, soportando las pruebas, soportando el problema, la llevó a ser reina, sí, pero con un fin, ser reina por el pueblo judío. A Daniel lo mismo, pruebas, vio sufrir a sus compañeros, pero vio la gloria de Dios. Fue al foso de los leones, pero vio la gloria de Dios. ¿Para qué? ¿Para beneficios personales? Si no lo hizo, para que su pueblo fuera respetado, honrado y que obtuviera el lugar, su espacio, como Dios lo había prometido, su tierra prometida, su lugar y todo. Entonces, yo pensaba, esta prueba que estoy pasando, ¿para qué es? ¿Me llevará a otra dimensión? ¿Me llevará a otro nivel? Entonces, me dije, todo en las cosas del Señor redundan para bien. O sea que yo tengo que sacar de este dolor una experiencia para poder ayudar, tengo que ir a otra dimensión. ¿Para qué? Me pregunté. Porque estamos pidiendo ver la gloria de Dios. Estamos pidiendo ver milagros sobrenaturales. Estamos pidiendo ver cosas extraordinarias. ¿Para qué? ¿Para mi beneficio? ¿Para que yo sea reconocida? ¿Para que yo tenga un lugar que me rindan pleitesía? No. Para la gloria de Dios. Ese es el objetivo fundamental del cual nosotros no nos tenemos que olvidar y no creer que las pruebas te llevan a otra dimensión para que seas reconocida.
Y yo les quiero decir, congregación, que estamos en un tiempo que todos vamos a pasar a otro nivel. ¿Para qué? Para la gloria de Dios y aparte para que el mundo crea que tú, yo y todos pasamos pruebas, pero nosotros también cantamos y adoramos en medio de la prueba. Cuando me pasó eso, yo de mañana, cuando me levantaba, oraba, agradecía por mis alimentos, pero después me encantaba escuchar un programa que es Buen Día Uruguay o algo por el estilo, que es tipo una revista que hace entrevistas y todo. Entonces, cuando yo estaba en el proceso de prueba, dije, mi casa se tiene que llenar de alabanza. Mi casa se tiene que llenar de gozo. Mi casa tiene que haber siempre siempre tengo que sentir la presencia de Dios, ese Dios que promete sostenerme con su diestra. Entonces, empecé, porque yo soy antitecnología. Tengo 68 años y saben que un secreto, no lo repitan, pero yo soy de las radios de 2 perillas, la que prende, apaga volumen y cambia el dial. Entonces, no sé, todos esos aparatescos con tanta tecla, nunca sé con cuál prendo, con cuál cambio, qué hago, cómo voy para atrás, que quiero escuchar una alabanza, que quiero esto, los aparatitos esos que me dejan, que acá tenés 300 alabanzas, no sé ni dónde colocarlo. Entonces dije, Señor, quiero que esta casa se llene de alabanza. Y quiero, Señor, por más que no sepa cantar, yo sé que a tu presencia llega un canto de agrado y de gozo, y entonces voy a aprender. Y me puse y aprendí a apretar el botoncito que tiene, hasta subo y bajo el volumen, ahora aprendí como 4 botones. Pero mi casa se llena de alabanza. Entonces, di gloria a Dios. Y anoche decía, Señor, pero eso es mi problema, esa es mi enseñanza, pero yo tengo que compartir algo más. Entonces me dio una palabra que está en Hechos capítulo 16, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba daba buenas ganancias a sus amos adivinando. Esta seguía a Pablo y a nosotros dando voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viniendo sus amos, que habían salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoselos al magistrado dijeron, estos hombres son judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenándole azotarlos con vara. Después de haberlos azotado mucho, lo echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces, leí este pasaje anoche y pensé en Pablo. Dije, ustedes leyendo el pasaje, y si leen todo, porque leí todo el capítulo, ellos nunca se quejaron por la prueba. Hay que ser azotado. Yo me imaginé que la espalda de Pablo y de Sila había quedado muy marcada, muy roja, muy dolorida, que estaba sangrando, porque yo vi una película donde mostraban cómo eran los lazos, que tenían en las puntas
unas cosas de hierro con puntas y desgarraban la piel, y esos eran los azotes que daban los romanos a los judíos. Y ellos, después de todo eso, lo tiraron a la cárcel, a un lugar más profundo de la cárcel, o sea, un lugar, la cárcel. ¿Alguien fue a la cárcel? Han ido a la cárcel. Bueno, yo no he ido a la cárcel, pero me han contado que son lugares bastante desagradables. Y por lo que veo, a veces veo que en las mismas celdas tienen que hacer sus necesidades. En aquella época, mucho peor. Y en los lugares, ¿saben el olor a orín que debía haber ahí? ¿Saben el olor a humedad que debía haber? Esa humedad asquerosa que una vez se siente, ¡ay, qué olor a humedad! Y se pone, ¡ay, no sé qué voy a poner porque este olor no lo soporto! Pablo y Sila estaban ahí. Y saben que los otros presos no le iban a decir, porque estaban predicando al Dios Altísimo, no le iban a decir, ay, Dios, a ver si los consolás. No, le decían jorobate, no con el término jorobate. Le dirían groserías, los acosarían de 1000 formas. Y sin embargo, no se quejaron. Y yo vi que ellos tampoco lloraron. Entonces me dio como entendí que yo tampoco tenía que llorar en muchas veces. Y yo pensé que mis lágrimas se habían secado, pero entendí que las lágrimas de Pablo y de Silas también se podían haber secado. Pero no es que se sequen las lágrimas, es que el Señor nos está sosteniendo. Y me imagino que Pablo mira a Silas, Silas mira a Pablo y se hacen un guiño y le dice, vamos, dale, empieza vos porque yo estoy que no puedo más. Vos sos más fuerte que yo, porque siempre hay uno más fuerte que otro. Entonces Pablo empezó a cantar. Y Silas empezó. Y empezaron a cantar. ¿Y saben lo que pasaba? Que uno le daba ánimo al otro y cantaban, y cantaban, y cantaban. Entonces, en la alabanza, en la adoración, en la oración, porque entre alabanza y alabanza, entre adoración y adoración, había un clamor, porque algún dolorcito venía y entonces clamaban y el dolor menguaba. Y ese lugar se llenó de luz. Y ese lugar tenía que pasar algo. Tenía que suceder algo. Entonces, ustedes saben el resultado. El terremoto, el carcelero, la familia del carcelero, todos se convirtieron a Cristo. Y Pablo y Silas, locos de contentos, cantaban. ¿No tenían dolor? Sí tenían dolor. Pero estaban menguados ese dolor por la alabanza, la adoración y el crecimiento espiritual que Dios nos va dando a medida que vamos metiéndonos en una relación personal con el Señor. Y entonces nuestra vida va cambiando y se va transformando. Quizá nosotros todos estamos pasando por un problema. Quizá alguien tiene problemas matrimoniales. Capaz que te casaste y tu matrimonio no es dulce como la miel, sino es ácido. Porque descubriste que las virtudes que se mostraban no eran tales, sino que predominaban más los defectos que las virtudes. Y a medida del tiempo afloraban. Quizás estás atado o estás preso a angustias, a depresiones, a enfermedades crónicas. Podemos estar atados. Y también hay otro tipo de ataduras. Hay ataduras que por angustia, tristeza, soledad, esas angustias, esas tristezas, esas soledades, a veces las cambiamos por consumismo. Entonces, para tapar el dolor, tenemos 4 pesos y gastamos para tapar las tristezas. Y si no, a veces vamos a los médicos y nos llevamos de pastillas, que esas son adicciones socialmente aceptadas, como el exceso de trabajo, que a veces también para tapar muchas angustias y tristezas, nos llenamos de trabajo para no pensar. Porque a veces pasa eso.
Pero eso es socialmente aceptable, porque todavía en esta sociedad que vivimos, el exceso de trabajo es admirado. Pero, ¿cuál es el sentido de ese exceso de trabajo? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es tu prisión? Porque podemos estar en prisión. Pero yo les quiero decir una cosa. El Señor nos escogió. Tenemos la salvación. Podemos estar viviendo todas esas situaciones que he relatado, pero el Señor nos escogió. Tiene con nosotros planes y propósitos. Y el Señor nos quiere llevar a otro nivel. Ahora me pregunto, y te pregunto, ¿para qué la prueba? ¿Para qué el sufrimiento? ¿Para qué pasar a otro nivel? ¿Para reconocimiento personal? ¿Para gozo personal? ¿Para decir, yo soy? El único yo soy es el Señor. El único todopoderoso es el Señor. El que si un día te da talentos y dones, no es para tu gloria ni para tu gloria, es para la gloria de Él. Y cuando tú vences la prueba y vences la dificultad y pasás a otro nivel, es para la gloria a Dios, para que el mundo exterior conozca a Cristo y vea en ti a Cristo. Porque el Señor nos quiere diferentes. El Señor nos quiere a nosotros hombres de la estatura de Cristo. Y si no, nosotros somos torpes y si no pasamos por determinadas dificultades, no crecemos. Y el Señor quiere que crezcamos hasta la estatura de Cristo. Pero no para que te vanaglories. Vas a ir creciendo, vas a ir aprendiendo, vas a ir sirviendo. Te digo más, es lícito anhelar obispado, es lícito anhelar lugar en la iglesia, pero lo más importante es, como Esther, como Daniel, como Pablo, como Sila, como tantos otros que empezamos a buscar a través de la Biblia, encontramos cantidad de personajes que todo lo hicieron por la gente. Y nosotros, que estamos el viernes, los que vinieron el viernes, ¿se acuerdan que dijeron que estuvimos orando por un avivamiento para el Uruguay? Y declaramos, va a haber un avivamiento en Uruguay, desde el norte al sur, del este al oeste. Va a haber un avivamiento. Entonces, la buena noticia es que ustedes van a pasar pruebas. Es una buena noticia. La buena noticia es que el Señor va a estar con nosotros. Siempre y cuando, ¿qué? Cantemos, alabemos y oremos. Y si no llorás, no creas que se te endureció el corazón. Porque yo creí que mi corazón se había endurecido. Y orando y alabando al Señor, me dijo, Estela, prepárate, vas a pasar a otra dimensión. Y yo quiero decirles a ustedes que esta iglesia va a pasar a otra dimensión. O sea que preparémonos a pasar pruebas, pero sabemos que la victoria es segura. Porque de una manera u otra todos estamos en pruebas. Como decía, quizá el exceso de trabajo decimos que no es una prueba, pero sin embargo es una prueba, porque con el exceso de trabajo tapamos la angustia. O con muchas pastillas que nos tapamos la angustia, porque nuestra presión se desequilibra, nuestra diabetes se altera, porque tenemos problemas íntimos en nuestro corazón y nuestro organismo se desequilibra. Entonces tenemos una bolsa de medicamentos, pero eso nadie lo ve mal. Pero, iglesia, prepárate. Y no va a ser con medicamentos, y no va a ser con tapar, ni los jóvenes van a tener que irse a discotecas a aturdirse, ni estar cantando todo el día para aturdirse, ni buscar muchas actividades para aturdirse, simplemente va a ser buscando de Dios
en medio de las dificultades que todos tenemos, porque todos tenemos dificultades, cantando y alabando al Señor. ¿Tú qué pensabas? Que pasar otra dimensión que era. Por eso hoy le pregunté a Lucas, Lucas, ¿qué es pasar a otro nivel? ¿Qué es crecer? ¿Es para reconocimiento personal? Después le dije a Giovanna, ¿te crees que cuando uno no llora más es porque es insensible? No. Te doy una buena noticia. Es que cuando te pasan esas cosas, estás creciendo espiritualmente. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Señor y Padre nuestro, hemos orado un montón de veces pidiéndote, quiero pasar a otro nivel, quiero crecer, quiero llegar a la estatura de Cristo. Heme aquí, Señor. Hemos dicho tantas veces esas cosas y, Señor, nosotros después nos olvidamos de lo que oramos y de lo que pedimos. Pero, Señor, tú tienes buena memoria. O sea que, Señor, preparanos para estar preparados al momento de la prueba, Señor, para pasar a ese nivel, para que el mundo crea. Para que en medio de la prueba seamos testimonios de que tú nos sostienes y que si no lloramos y no nos desesperamos, es porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabemos que nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero Señor, en esta hora te pido que el Espíritu Santo llene a toda la congregación de su presencia, Señor, y que nos tenga siempre sostenidos de tu mano para el día difícil de la prueba, pero que sabemos que después nos llegarás a esa estatura, a ese nivel, que solamente nuestra presencia irradiará luz, que solamente nuestra presencia irradiará el amor que tú pones en nosotros y la gente del mundo, la gente que vaga por las calles como ovejas sin pastor, van a decir, ¿qué tienen estos que me atraen? ¿Qué tienen estos que realmente quiero pegarme porque al lado de ellos siento protección? No es tu protección, sino la protección de Dios que está en ti y va a dar a otros la abundancia que da el Señor. Oh Señor, gracias por este momento. Yo te doy gracias aún por mis pruebas. Te doy gracias aún por mis dificultades, Dios mío, porque sé que en su momento junto proclamaré a los cuatro vientos que tú eres un Dios todopoderoso, que vas a hacer milagros, prodigios y maravillas. Y de la misma forma que en el momento de la mala noticia que recibí yo, sentí el apoyo de la congregación, en ese mismo momento la congregación se gozará junto conmigo porque veremos la gloria tuya en el milagro de mi nieta. Y vos también poné tu problema y da gracias a Dios porque vas a ver la gloria de Dios reflejado en tu problema. Y verás, y veremos juntos y disfrutaremos. Y tenemos que aprender a compartir las tristezas y después el gozo. En el nombre de Jesús, Señor. Obra, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con mis manos levantadas hacia el cielo,